Estoy cada día mejor y con más fuerza para combatir los actos tan gravísimos que están ocurriendo en España, en concreto, están ocurriendo en Cataluña, en concreto, están ocurriendo porque así lo ordena el gobierno de Cataluña, es decir, la Generalitat y su honorable presidente, el señor Mas, que están produciendo en España los actos más graves para España de los que tienen noticias históricas, porque, claro, la derrota de España, la guerra de Cuba, pero luego los actos que protagonizó durante la República, los rebeliones, los actos de sedición que protagonizaron Campana y Maciá, esos son nada comparado con lo que hay aquí hoy, porque hoy ya no es simplemente un acto de sedición, como ya he denunciado estos días y con las penas evidentes a que responden. No es solo eso, es un gobierno en pleno de Cataluña el que dirige la operación sediciosa para destruir la unidad de España, para separarse de España. Y es tan evidente este delito que cómo pueden atreverse todavía los periódicos, los tertulianos y los juristas a decir que no existe el delito de sedición en grado de tentativa y que lo que hay ahora pues es, como dice él, la manifestación del derecho de expresión. Si considera que hay derecho de expresión en lo que se ha organizado el domingo en Cataluña, entonces yo digo que ¿por qué no dejar que los criminales, asesinos, los pistoleros, los que atracan los bancos, tienen el derecho de expresión? ¿Por qué no van a tirar tiros? Si es la manera que tienen de expresarse. Si es como es posible que se pueda admitir un solo español de un dedo de luces, si no es porque está corrompido hasta la médula. Porque lo que tiene miedo no es de la sedición, no tiene miedo de Cataluña, lo que tiene miedo es que se impide y se descubra por qué no atacan directamente a los actos de sedición en Cataluña. ¿Por qué? Pues porque el gobierno central del señor Rajoy está tan corrompido como el señor Pujol y el señor Arturo Mas. Y la defensa que tienen ellos para no ir a la cárcel por corrupción, por ladrones, es que prefieren ir a la cárcel por sediciosos, para ser entonces héroes de Cataluña. Eso es lo que busca la chulería de Arturo Mas, que desafía al fiscal general del Estado, que no le responde, diciendo, ha dado la orden, le ha pedido a la policía que identifique a los responsables del acto del 9 de noviembre, y dijo literalmente, pues que me mira a mí, yo soy el responsable. Claro, dijo, junto con mi gobierno. Usted se declara responsable y también acusa a su gobierno de que están cometiendo y que lo han cogido infragante y lo declaran una serie de actos, todos ellos conducentes a la sedición, es decir, a la separación de Cataluña y de España. Porque usted no está haciendo un plebiscito ni un referéndum para conocer la opinión de los catalanes. No, no. Usted está preparando el camino para la independencia de Cataluña. Son actos preparatorios. Y eso es sedición. Y es tan sedición que, como recordáis ayer o el viernes, mi colaborador Adrián leyó los artículos del Código Penal y leyó la jurisprudencia del Supremo, donde dicen que la sedición, aunque no se consuma, es delito de sedición, aunque no esté consumada. Aparte que ya se ha consumado bastante, ya se ha recorrido bastante trecho en el ITER, el camino de la sedición, está recorrido en más de la mitad para que llegue a consumarse. El delito existe desde el primer día. El primer acto que hubo de sedicioso fue con hablar siquiera de la independencia de Cataluña, del derecho de autodeterminación de Cataluña. ¿Pero qué se creen estos estúpidos? ¿A quién se dirigen? ¿Que somos una colonia africana que Cataluña depende del Congo? ¿Qué es esto? ¿Que España está sujeta al derecho de autodeterminación, que fue creado en el siglo XIX, y lo he repetido muchas veces, para dar un sentido? Sucedió al derecho de libre determinación que fue anterior. Y eso fue la guerra de Grecia, de la independencia de Grecia con respecto al Imperio Otomano. Pero luego fue Otto Bauer, el austromarxista, presidente de Austria, el que introdujo el derecho de autodeterminación por primera vez en la Internacional Socialista
de los años 80 y tantos, del siglo XIX. Y desde entonces luego quedó nada, sin vigencia práctica, hasta que el final de la guerra del 14, con la desintegración del imperio austrohúngaro, determinó la formación de aquellas naciones que salieron, Checoslovaquia, que hoy se han vuelto a dividir, etcétera. Y fueron los bundistas, que es que nadie estudia, nadie sabe. España es una población hoy de ignorantes y catetos. En la Universidad Española no hay quien haya oído hablar ni siquiera de lo que es los bundistas. Y fueron nada menos que el antecedente inmediato de la doctrina que acogió Carlos Marx, Lenin y también Stalin antes del triunfo de la Revolución, para atacar a los derechos de autodeterminación perseguidos por la clase obrera. Es decir, la misión de la clase obrera no es fundar naciones, ni apoyar el nacionalismo, es apoyar, desarrollar y fortalecer la conciencia de clase. Es decir, que es el contrasentido que la izquierda española, que aún todavía llaman socialista, como con el caso de ETA, que era marxista, el colmo del contrasentido es que un marxista defienda lo que condenó Marx, Lenin y Stalin. Y en cuanto a España, el propio Marx la menciona expresamente, diciendo que está excluida España, Francia, Portugal e Inglaterra, que están excluidas del derecho de autodeterminación, salvo Irlanda, que dice, por razones religiosas lo conservo. ¿Y sabéis por qué? Pues por una razón intelectual, desde luego, que muchos no comprenderán, pero los que han estudiado historia y conocen lo que es la libertad y los principios políticos sí que lo saben. Lo que dijo Marx es, todas las naciones y estados que conquistaron su unidad nacional, el sujeto político constituyente, que es la nación y el Estado, dice, todos los que conquistaron su unidad nacional, siendo ya estados nacionales, antes de la Revolución Francesa, es decir, antes de que los pueblos supieran que podían con libertad política determinarse, ahí no hay derecho de autodeterminación, salvo por razones religiosas en Irlanda. Es decir, lo que está expresamente condenado por los padres del socialismo, que es que en España no existe derecho de autodeterminación. Ahora vienen a inventarlo ¿quién? Claro, diré por qué, porque lo he vivido. He vivido durante la clandestinidad franquista. Ni el Partido Comunista ni los partidos socialistas tenían clientela. Sí, el Partido Comunista tenía clientela comunista, pero muy reducida, heroica, contra Franco, pero no tenían audiencia. Entonces tenían que conquistar para sus partidos organizarse. El PSOE no lo consiguió nunca. Y el Partido Comunista, a través del SUC en Cataluña, de don Antonio Gutiérrez, y a través de todos los socialistas, Raventós, estos que han salido luego en las televisiones, Trías Fargas, todos ellos, con todos me he reunido miles de veces, diciéndoles que no tenían derecho a pedir, que yo defendía la restauración del estatuto que había en Cataluña durante la República, porque fue derogado por las armas de la guerra, no por razonamientos ni principios. Y digo, hay que restaurarlo. Y una vez restaurado y en plena Pacífico de España, solo la modificación de ese estatuto, cualquier coma, tiene que ser acordada por todo el pueblo español, porque la soberanía y la unidad constituyente reside en el pueblo español en su conjunto. En ninguno tiene soberanía ni es sujeto constituyente. Todo esto lo digo para recordar una vez más, que es que en España, aparte de la razón principal por la cual se ha avanzado con tanta cobardía en el camino que conduce hacia la independencia de Cataluña respecto al resto de España, que es que da vergüenza tener que recordar las cosas elementales. La ley y la Constitución prohíben tajantemente cualquier manifestación, incluso indirecta, que tienda a la sedición. Porque la sedición, el Tribunal Supremo, como he dicho ya en el programa anteriores, dice que existe el delito de sedición, aunque ésta no se consuma, aunque no llegue tenga efecto, el delito existe. Y sin embargo, los gobiernos centrales de Madrid, todos, sin excepción, desde Felipe González, el primero, desde Felipe González, Aznar, no digamos este pobre hombre, el optimista, sí, el Zapatero, el buenismo de Zapatero, buenismo
A esto conduce el buenismo. Y ahora Rajoy, otro buenista. ¿Qué es esto? Pero ¿cómo pueden tolerar un solo día que en sus barbas se les rían y les chulen los Arturo Mas y los Puyol, que encima comparecen en el empresariado después de robar 3.000 millones de euros, una fortuna mundial? Se atreve a dar lecciones a los diputados y todos lo aceptan y se callan. Si esto es una pandilla de cobardes en Madrid y en Barcelona. Si se aplicara, si hubiera un fiscal general, nada más, del Estado, que tuviera una mínima dignidad, la que le corresponde a su cargo, basta el anuncio de detención al fiscal que ordene, pida a los jueces, según las competencias que correspondan por el grado de los cargos que tengan, pedirle la detención inmediata, el arresto inmediato, preventivo, de los promotores de la destrucción de la unidad de España, de los promotores de la sedición, para que se metan debajo de las alcantarillas, de miedo, porque los catalanes siempre han sido los más miedosos, que se han plegado a todas las dictaduras, de la Primo de Rivera, Franco, a todas. Eso lo aceptan claro. Pero con si en Madrid no tienen gobierno, no es que sea cobarde Rajoy, es que no existe, es que le da lo que quieran. ¿Y qué se cree? Que lleva años sin comprometerse, sin pedir nada. Y ahora el otro día dice, no habrá sedición mientras sea yo presidente del gobierno español. ¿Cómo mientras sea tú presidente? ¿Pero qué? ¿Es que acaso eres tú el que está sosteniendo la unidad de España? ¿Pero qué estás diciendo, pobre hombre? ¿Pero cómo mientras tú? Es que antes que sedición, guerra civil. ¿Por qué no lo dices? ¿Qué quieren los catalanes? ¿Provocar una guerra civil? Venga, dilo, que eso es lo que están provocando. ¿Cómo dividir? Porque dividir Cataluña al 50%, pero ¿cómo lo puede tolerar Madrid ese disparate? Y Rajoy se contenta con decir, mientras yo sea presidente, pero pobre Rajoy, ¿pero qué es lo que se cree que es presidente del gobierno? No tiene autoridad moral, no tiene autoridad política y no tiene testosterona suficiente en su cuerpo para enfrentarse al problema catalán. Y el problema catalán requiere soluciones con hombres y mujeres también, pero digo con hombres como universal que designa a ambos sexos. Yo no soy socialdemócrata, no tengo que decir compañeros y compañeras. Me dirijo y digo hombre y dentro está extendido también las mujeres españolas. Pero esto es intolerable.